Antes de realizar un programa, es importante saber qué es un algoritmo. Un algoritmo son una serie de pasos lógicos con una prioridad que me permiten solucionar un problema. Una receta es un ejemplo que todos conocemos que me permite solucionar un problema. Entonces una receta yo la realizo para solucionar el problema de, en este caso, por ejemplo, hacer un brownie. Entonces, para solucionar este problema, lo primero que necesitamos son unos ingredientes. La lista de ingredientes se conoce en programación como la declaración de las variables, es decir, los datos que necesito para solucionar el problema. Luego, con estos ingredientes debo realizar la preparación. La preparación tiene que ver con la serie de acciones y el uso de los ingredientes, o en el caso de la programación de las variables, que debo tener en cuenta para solucionar el problema. Entonces, muy importante en una receta seguir los pasos y esos pasos, cada uno tiene una prioridad y una lógica dentro de la preparación. Por ejemplo, el chocolate se debe fundir antes de mezclarlo o antes de hornearlo. Entonces, como ven, en una receta debo cumplir esos pasos de como me lo indica la receta para garantizar que la solución sea correcta. Cuando yo escribo la solución del programa utilizando una serie de pasos en un cuaderno, ese proceso se le conoce como el pseudocódigo de un programa. El pseudocódigo requiere ser visualizado por medio de un diagrama de flujo que utiliza una serie de símbolos para representar, por ejemplo, el inicio y el final del programa. Muy importante saber dónde empieza y dónde termina el programa. Aunque parezca obvio, esto es uno de los principales errores en programación porque hay programas que no llevan a un final. Y ahí es donde tenemos programas que se bloquean, por ejemplo, y se quedan en ciclos infinitos. Luego están los condicionales. Un condicional es una estructura que veremos más adelante, pero por el momento debemos entender que es una pregunta que se hace y que se debe responder con sí o con no solamente. Y define cómo realizar eh, el flujo del diagrama. Luego están unos datos de entrada y de salida que permiten pedir datos al usuario o imprimir datos al usuario. Cuando estoy escribiendo en una hoja el diagrama y se me acaba la hoja, al final de la página pongo estos conectores para saber dónde terminé y hacia dónde continúo leyendo el diagrama. Cada uno de estos símbolos debe estar conectados por una flecha con una dirección para saber hacia dónde debo seguir leyendo el diagrama. Y por último están los procedimientos o acciones, que son todas por ejemplo en la receta, las preparaciones que lleva el algoritmo. Más adelante vamos a ver que aquí realizo operaciones como sumas, como multiplicaciones, etcétera. Para entender cómo pasar de un diagrama a un programa, necesitamos realizar algunas representaciones de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, la parte de la lista de ingredientes, recuerden que la llamamos la declaración de las variables. Entonces necesitamos saber qué es una variable. Entonces una variable es un contenedor vacío que me permite almacenar información en un programa. Entonces vamos a crear un programa, lo vamos a llamar mi programa.java y vamos a declarar, vamos a crear la plantilla base para repasar lo que habíamos en el video anterior. Recuerden que se debe llamar igual al archivo y que esta es la plantilla
que se usa. Lo primero que necesitamos en un programa es la declaración de las variables. Entonces vamos a hacer una lista de los tipos de variables que puede usar. Algunos más conocidos que otros. Entonces están los bytes, este es un número de poca capacidad, número entero. Está otro entero, que es un número de un poco más capacidad. Están los long, que nuevamente es un número entero con un poco más de capacidad. Y luego siguen los floats. Es un número, pero de punto flotante. O sea, con mucha más capacidad que un entero. Y los números double, que son también números con números de punto flotante con una capacidad mayor que los flotantes o los floats. Estos tipos de datos se llaman tipos de datos primitivos porque son los más básicos en un lenguaje de programación. Luego siguen los tipos alfanuméricos, que son por ejemplo los string, se llaman cadenas. Y hay un dato intermedio entre los string y los números, se llaman los char. Y eso es un carácter. ¿Por qué es intermedio entre los números y las cadenas? Porque en un char yo puedo guardar un número que me permite representar un carácter en el sistema operativo. Recuerdan que, por ejemplo, cuando uno necesita escribir la arroba en el teclado, uno escribe al 64. Es porque el 64 es la representación del carácter. Y como ven, es un número entero. Bueno, más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Y por último están los boolean, que son datos de tipo booleano que tienen solamente dos valores, verdadero o falso. Entonces esto de acá se conoce como la declaración. Bueno, esto que estoy poniendo aquí se conoce como un comentario y me permite poner mensajes en el código sin que sea un error o que sean interpretados incorrectamente por el compilador de Java. Entonces, declaración de variables. Entonces yo puedo utilizar este comentario, slash asterisco y asterisco slash. Y miren que Sublime lo pone de otro color. Si yo pongo, y eso se conoce como un comentario de bloque. Yo puedo comentar todo esto. Si yo solamente quiero comentar una línea, entonces pongo dos slash y quito esto de acá. Estas variables ya están declaradas, pero yo no las puedo usar todavía. Para poderlas usar necesito asignarles un valor. Inicializar o asignación de valores. Entonces vamos a utilizar algo que se conoce como el operador asignación. Entonces número 1 será igual a 1. Ahí le asigné un valor. Número 2 será igual a, por ejemplo, 45. Número 3 será igual a este otro número. Número 4 es un long, entonces número doble. El número 4, número 5 va a ser igual a 6.3 y el char se representa un carácter, se puede representar por ejemplo con las comillas simples. Entonces una cadena se representa entre comillas dobles. Hola mundo. Y por último, las banderas es un valor, solamente puede tener dos valores, o true o false. Entonces acá ya declaré las variables.
Para continuar, vamos a ver cuáles son los operadores aritméticos. Un operador aritmético me permite realizar operaciones entre valores. Entonces tenemos operadores aritméticos, la suma, tenemos la resta, 4, tenemos también la multiplicación, después tenemos la división, recuerden que no se puede dividir por cero, y tenemos un operador muy importante que se llama el operador módulo. Me dice cuál es el residuo de dividir un número. Si el número, por ejemplo, es 8 módulo 2, el resultado es 0, porque la división es exacta. Entonces, estos son los aritméticos. Luego siguen los operadores de relación. Los voy a imprimir. Y son, por ejemplo, 5 mayor que 6. O 4 menor que 7. 2 mayor o igual a 4. 1 menor o igual a 2. 3 es igual a 2. Miren, muy importante, este es diferente de este operador asignación. Este asigna y este compara. Por último están los operadores lógicos que permiten realizar operaciones entre valores booleanos. Entonces tenemos, por ejemplo, true and o y false. Ese es conocido como el AND. Se sigue el O. Y por último, la negación. Entonces la negación de false es true. La O es verdadera si los dos valores son verdaderos. True si los dos valores son true. Y el AND es true si los dos valores es true. Y este es false si los dos valores son false. Y verdadero en caso contrario. Listo. Entonces con esto ya tenemos, digamos, la primera parte para empezar a construir un programa y son declaración, inicialización, operadores. Vamos a compilarlos. Entonces vamos a utilizar git bash. Entonces git bash permite, recuerden, ls para mirar qué archivos hay y escribo javac para compilar. Vamos a ver si no hay errores. Ya compiló y vamos a ejecutar el programa. Y entonces voy a guardar, recuerden guardar, ejecutemos, volvamos a compilar el programa. Ahí tengo unos errores, entonces me están diciendo que hay
posible pérdida de precisión en número 4 acá, y es porque cuando yo tengo un número doble y un número float, tengo que especificarle con una f que estoy utilizando es un número float, porque miren que no hay, digamos, ninguna forma de identificarlo. Y el otro error que me está saliendo es la división en número uno acá. Entonces, la capacidad del número uno no me da para guardar, por ejemplo, un número de punto flotante, porque aquí me puede dar un número decimal. Entonces, acá lo que puedo hacer es que pongo número 5. Entonces, ya corrigiendo esos dos errores, nuevamente vuelvo a compilar. Ahí ya compiló y luego ejecutemos el programa. Y esa es la salida del programa. Entonces me muestra estos valores. Si yo quiero imprimir, imprimamos sus valores para ver el resultado de estas operaciones. 2, 5 y número 2. Entonces nuevamente hay que compilar y ejecutar. Entonces aparecen acá los resultados. Bueno, eso es todo por hoy.